Debe de empezar a aparecer rec. Perfecto. Buenos días. Hoy, 21 de junio del año 2026. El día más hermoso para los hombres. Se festeja en casi todo el mundo, al menos aquí en Estados Unidos, el Día del Padre. Felicidades en su momento a todos los que tienen ese privilegio de ser padres. En lo personal, pues tengo una hija que la quiero mucho y hasta tengo una nieta. Entonces le mando saludar mucho a Miriam. Muy bien, vamos en su momento a continuar. El título se llama Demostrando Amor, sesión 3. Muy bien, vamos ahora, como siempre, a ver la versión en inglés y luego, perdón, en español y luego en inglés. El post es la presentación, es la, diríamos, la imagen de lo que dice la parte de inglés, de español. A veces no se entiende por qué la imagen, entonces no se preocupen mucho de entender por qué es esa imagen. De hecho, normalmente las imágenes van vinculadas con la versión en inglés. Muy bien, en español, en la versión de Lightwave de la Convención Bautista del Sur, dice: somos llamados a amar a Dios y amar a los demás. Aplicación para la vida. El amor es un tema bien amplio en su significado, pero poco comprendido en su esencia. No tomamos tiempo para investigar lo que significa. Lo usamos con ligereza sin saber lo que decimos cuando expresamos a alguien te amo. En español esta frase es muy limitada. La acepto cuando me la dicen, pero no sé qué mención hay detrás. En inglés es usada con frecuencia con familiares y amistades, pero también deja ambigüedad. Esto lo aprendí cuando conocí a mi esposa. Fue un amor a primera vista, pensé. Si me dice que sí, me caso con ella. Cuando fuimos novios le dije te amo y ella reaccionó como si no supiera lo que yo quería decirle. Después de eso dejé de usar la frase. En su lugar comencé a demostrarle con acciones. Esta es la forma de dar a conocer el amor. Es mucho más que decirlo. Hay que expresarlo con acciones. Cuatro términos del griego expresan lo que es amor: eros, estorge, filia y ágape. Vamos a ver esos significados más adelante. Este autor tiene algunas cosas buenas porque se ve que en su momento investiga, pero como que a veces es un poco revuelto en sus conceptos. Bueno, nadie es perfecto. En la versión en inglés, ahí ustedes díganme qué tiene que ver con un chocolate, pues no lo encuentro, pero bueno, vamos a ver. La mayoría hemos oído hablar la frase la prueba está en el pudín. Es una versión abreviada de la frase original. La prueba del pudín está en comerlo. Ese es un pudín entonces. Usamos esta frase cuando queremos expresar que la calidad de algo debe juzgarse experimentándolo o viendo sus resultados. En especial, la frase trata sobre la integridad. Lo que hay dentro se refleja en el exterior. En la sesión de hoy, la palabra de Dios nos desafiará a amar a Dios y amar a los demás, y hacerlo bien. ¿Cómo podemos saber si lo estamos haciendo? Si aplicamos la frase, la prueba está en los hechos. Nos daremos cuenta de que nuestro amor por Dios está intrínsecamente ligado a la forma en que amamos a los demás. En otras palabras, si de verdad amamos a Dios, ese amor por Él se manifestará en nuestras relaciones con los demás. La parábola de Jesús lo muestra claramente. Nuestro amor por Dios se demuestra con nuestro amor por los demás. Entonces, la realidad es que el amor es muy bonito decirlo,
Pero lo más difícil es demostrarlo. Y para demostrarlo es en acciones tangibles. No en cuestiones etéreas, no en cuestiones que nadie entiende. Ya vimos entonces que el POD se refiere a probar un budín, que significa básicamente que tenga en su momento una verificación, una prueba fehaciente de que efectivamente se ama de manera real. Muy bien. Lucas 10 del 25 está un poquito las letras, se ve más o menos, ¿verdad? ¿No se ven? No mucho. A ver, apágale. No, sí se ven. ¿Sí se ven? Ah, bueno. Sí. Lucas 10 del 25 al 28. Parábola del buen samaritano. En esto se presentó un experto en la ley y, para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? (26) Jesús replicó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? (27) Como respuesta el hombre citó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Deuteronomio 6:5. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18. Bien contestado, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. De hecho, si vemos en otras conversaciones de Jesús, ese va a ser, diríamos, los dos mandamientos más importantes de la cristiandad. Entonces, esta respuesta vemos que está vinculada con lo que es básicamente la doctrina del Antiguo Testamento. Ama a tu Dios. Ahora, quiero que aclarar algo. Dios no es un viejito. O sea, ese es cuando nosotros lo utilizamos en antropomorfia, pensamos que está viejito. No. Dios no tiene ese espíritu, no es corporal, no lo podemos siquiera imaginar cómo es. Entonces, quítense esa idea que luego les ponen ahí los monitos, ¿no? Lo que sí, y eso sí es tangible, ama al prójimo. Y si nosotros no amamos al prójimo, pues no somos cristianos. Si usted es tan miserable que no puede usted amar al prójimo y dice que todo en su momento es para usted y que no quiere ayudar a nadie, pues no es cristiano. Olvídese, está usted mal, está usted engañándose. En el libro de Lucas, versículo 25, en el libro de Lucas de Samuel Pérez Millós, editorial CLIE, nos dice que los versículos 15 al 28 los titula La vida eterna. En el versículo 25, estudio, un experto de la ley o escriba que ha estudiado en centros del saber judíos, habló con Jesús. Lo hace para probar a Jesús, en otras versiones se dice para tentarle. Los líderes querían matarlo y buscaban que con sus respuestas se dieran motivo para condenarlo a muerte. El experto le hace la pregunta desde la perspectiva profética, tocante a la resurrección final, de unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetuas. Daniel 12:2. ¿Qué debía hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debía hacer el letrado para alcanzar la bendición eterna? Pensaba que esto se alcanzaba por esfuerzo personal, cumplimiento de la ley y ser miembro del pueblo de Dios. Hay sectas que es lo que piensan. Si yo pertenezco a tal iglesia, si yo me confieso ante una gente, etc., voy a hacer y además pertenezco y además hasta doy todo lo que me diga esa iglesia, ya estoy en la vida eterna. Pero es falso, porque no es la pertenencia a una iglesia lo que determina la salvación. Cumpliendo la ley y ser miembros del pueblo de Dios, descendientes de Abraham, que era una respuesta que no coincidiera con la enseñanza oficial.
Versículo 26. Jesús no respondió a la pregunta, se la devolvió mediante dos cuestionamientos. El escriba había llamado a Jesús maestro. Las preguntas se refieren a lo que dice la ley, tanto en su letra como en la interpretación que él hacía. El Señor pidió a un especialista en la ley que dé su interpretación y responde esa pregunta que le hizo. Es importante para Jesús que se conociera la palabra. Por eso los pastores deben conocer la Escritura, interpretarla y predicarla. No podemos hacer o tener iglesias que solo se dediquen a ocurrencias. Hoy me desperté y dije, hoy vamos a hablar de esto. No, si no tenemos un sistema, si no existe realmente un para qué y sobre todo enfocado a las necesidades de la Grey, pues entonces no estamos cumpliendo la misión pastoral. Versículo 27. En su respuesta cita primero a Deuteronomio 6:5. Exigencia que Dios hacía a su pueblo. En el texto hebreo solo se habla de corazón, alma y fuerza. En algunos códices se añade mente, aunque puede ser de formación de corazón. Quien le conoce le ama por sobre todas las cosas. Es el principal mandamiento. En segundo lugar, concluye como Levítico 19:18, refiriéndose al amor al prójimo. Se prohíbe la venganza y guardar rencor. Eso sí fue para mucha gente. Tiene la misma demanda que es el amor. Este segundo mandamiento es consecuente del primero. Se ama al prójimo porque lleva en sí mismo el amor a la imagen de Dios. Entonces el amor al prójimo brota del amor a Dios. Mateo 5:43, 7:12, 19:19, Primera de Juan 4:20, 21. El amor al prójimo como a uno mismo consiste en verle con bondad y promover hacia él activamente todo cuanto contribuye a su bien, como haríamos si se tratase de uno mismo. Se ama sin esperar nada a cambio, es decir, desinteresadamente. La compasión que padece cuando el otro padece, la ayuda que se le muestra extendiendo la mano movida por el corazón hacia él. Santiago enseña que la ley real es amar al prójimo. Santiago 2:8. Ambos mandamientos tienen una unidad indisoluble. De acuerdo a la ley, quien no ama al prójimo no puede amar a Dios, porque el amor con el que se ama al prójimo procede de Dios, que lo orienta hacia ese fin. El amor reproduce a Dios en nosotros, en razón de salir de uno para darse a otros. Amar es impartirse a uno mismo. Toda virtud parte del amor. Primera de Corintios, capítulo 3. Muy bien. Versículo 28. Jesús está conforme con la respuesta del escriba. Lo que debía hacer aquel hombre era vivir conforme a la respuesta que había dado. Vivirás no tiene que ver con salvación, sino con una vida aprovechada conforme a la voluntad de Dios. Pero por las obras de la ley, ninguna persona podría alcanzar la justificación, pues la razón por la cual la ley fue dada es para conocimiento del pecado. Romanos 3:20. Esa es la enseñanza del Pentateuco. Los mandamientos y preceptos dan prosperidad de vida al que los cumple. Levíticos 18:5. Pero el que preguntó quería darse cuenta de la imposibilidad que tenía para cumplir continuamente esos dos mandamientos, ya que no podía alcanzar la salvación por la práctica de la ley. No discernían que la justificación se obtenía por medio de la fe. Lenski dijo que Dios nunca ofreció la ley como camino a la vida eterna. Génesis 3:21. No puede haber cumplimiento parcial y externo de sus preceptos. Es todo lo que la ley requiere. Muy bien, desglose. El tema de la vida eterna es muy popular en varias culturas. Los budistas creen que las almas son eternas, se reencarnan y pueden vivir muchas vidas en muchos posibles reinos de existencia. Pero todas son ilusiones. Para el hinduismo, las almas pasan por este ciclo de manera continua.
después de la muerte, y en cada vida se aprende a crecer espiritualmente en un nuevo cuerpo. En el cristianismo, la vida eterna es el regalo de Dios para el que cree en Jesús como Señor y Salvador. El creyente tiene la firme esperanza, basada en las promesas de Dios, de que su alma, luego de la muerte física, vivirá eternamente en comunión con Él. Juan 17:13, Romanos 6:23. No solo se trata de la eternidad, sino también de una vida transformada y plena en la presencia de Dios. Juan 10:10. El fariseo estaba más interesado en hacerle preguntas difíciles a Jesús que en aprender las verdades que enseñaba Jesús, quien se declaró el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. No merece que cuestionemos su humildad, sinceridad, autoridad y verdad. Nuestro deber no es dudar, sino obedecer sus enseñanzas y mandamientos. Él mismo es quien dice ser el Hijo de Dios que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él es quien murió en la cruz y resucitó al tercer día. Él es quien tiene poder para perdonar nuestros pecados y darnos la vida eterna. Él es quien está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros cuando es interrogado. Jesús no responde directamente, sino con dos preguntas que está escrito en la ley. ¿Cómo lees? ¿Cómo lo interpretas? Lucas 10:26. Estas eran las preguntas fáciles para un experto en la ley. Cuando Dios nos hace preguntas en la Biblia, es para enseñarnos algo importante que nos ayudará en la vida. Para el intérprete de la ley, la respuesta fue inmediata: amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Luego Jesús añadió: haz esto y vivirás. En el griego bíblico, el amor se expresa con 4 términos. Eros es el amor basado en la atracción física. Hay muchos eróticos. Y sexual, entre 2 personas. Estorge se refiere a la forma de amor familiar o de parentesco. A veces se olvidan también. Filia es el amor que implica amistad y afecto por unas personas. Por ejemplo, los amigos. Ágape, el amor incondicional y sacrificial. Este último caracteriza el amor de Dios hacia la humanidad. El amor es el que produce resultados para vivir en plenitud. Hay que obedecer y amar a Dios con todo: emociones, pensamientos, energía y voluntad. Se trata también de amar al prójimo con sinceridad y servicio desinteresado. Amar al Señor es la fuente de amor que necesitamos para amar a otros. También empecemos a dar fruto de amor verdadero como lo hizo Jesús. Muy bien, vamos a ver las preguntas. Ya se está viendo mejor que la otra vez. La otra vez sí estaba muy mal la grabación de las imágenes, perdón. Estamos conociendo la computadora. La cámara. Preguntas. ¿Cómo has demostrado amor por alguien últimamente? Da ejemplos. Bueno, normalmente lo que buscamos es ayudar a algunas personas en sus necesidades y les damos incluso hasta alguna despensa. Y eso en su momento, porque también las iglesias también han hecho aportar despensas. Entonces, esa fraternidad debe de existir. ¿Por qué? Porque es lo que da cohesión al pueblo de Dios. ¿Cómo te han recordado que la prueba está en los resultados? Yo puedo decir mucho de que yo amo mucho, etcétera, pero si no lo demuestro, pues son solo palabras. Conozco por ahí a alguien que dice que siempre contará con esa persona y a la mera hora, pues no se cuenta con ella. Es más, se desaparece de repente. ¿Y por qué? Porque no ama, porque es ególatra. ¿Qué hay que hacer para heredar la vida eterna?
lo que dijo en su momento el fariseo, el escriba. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Por qué es tan importante amar a Dios para amar a los demás? Porque solamente si amamos a Dios de una manera desinteresada, de una manera plena, vamos a lograr en su momento tener y poder amar a los demás. Porque el amor hacia los demás parte del amor divino. Muy bien, vamos a continuar. Lucas 10 del 29 al 32. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Así pasa en algunas colonias de la Ciudad de México, de Reynosa también. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo, se desvió y siguió de largo también. Aquí estamos viendo al buen samaritano, nos adelantamos un poquito a la parábola. Este es el post, y tanto el sacerdote como el levita no lo ayudaron. Y ese es el problema de muchas personas que son en su momento religiosas. Decía un cantante guatemalteco, no me acuerdo el nombre en este momento, que había en su infancia conocido una mujer que oraba a diario y ponchaba le ponchó 30 pelotas que se le habían ido a su patio. Entonces, así es a veces la religiosidad. Dicen una cosa, pero hacen totalmente otra. Muy bien, contexto de la parábola del buen samaritano. En el libro Parábolas del Reino de Jesús de Nazaret, de Samuel Pagán, editorial CLIE, nos dice que es una de las enseñanzas más famosas de Jesús, la cual se explicará en los versículos siguientes. Esta parábola no tiene paralelo en los otros evangelios. El contexto es que Cristo está enfrascado en una serie de debates en el templo, justo antes de su arresto, juicio y crucifixión. Era de tensión, pues las autoridades religiosas estaban buscando pretextos para prenderlo a Jesús. La dinámica general de la narración es de tensión, y el complot contra Jesús era visto como una seria amenaza derivado del poder de la cúpula religiosa que la cúpula religiosa tenía ante el pueblo. La conversación del Señor con el maestro de la ley es similar al diálogo que tuvo con el joven rico, Mateo 19 del 15 al 22, Marcos 10 del 17 al 22, incluso Lucas del 18 al 23. El entorno inmediato de la conversación que generó la enseñanza de Jesús, de la parábola, fueron los encuentros y desencuentros y discusiones de Jesús con los líderes del templo en la semana final de su ministerio. Entonces había una distancia de tensión e incluso de hostilidad en esos momentos. Los grupos de la comunidad religiosa y los relacionados al poder político del Imperio Romano se organizaban para eliminarlo. Lucas ubica el diálogo del líder religioso y Jesús en el concepto amplio de una serie de declaraciones y narraciones que apuntan hacia la afirmación e inminencia del reino de Dios en medio de las realidades humanas.
Los presupuestos culturales de la parábola son varios e importantes. El camino de Jerusalén a Jericó son como 17 kilómetros y desciende de Jerusalén 750 metros sobre el nivel del mar hasta el Mar Muerto, que está bajo el nivel del Mediterráneo como 400 metros. Era peligroso el trayecto, terreno árido, desértico, montañoso y lleno de cuevas que eran escondites de posibles asaltantes. Para la comunidad judía, la ciudad de Jerusalén era muy importante. La ciudad de Jericó era muy importante, se relacionaba con las gestas heroicas de la conquista de la tierra prometida y también con las batallas de Josué 6. Además, en el camino de Galilea a Jerusalén, era como detenerse en Jericó y pasar la noche antes de subir a la montaña y llegar a Jerusalén. Jericó también era un muy popular centro de vivienda para los sacerdotes en Jerusalén. Es posible que el presupuesto cultural de la narración era que tanto el sacerdote como el levita estuvieran regresando a sus hogares después de realizar sus actividades en el templo de Jerusalén. La relación de judíos y samaritanos era hostil y en el mejor de los casos distante, suspicaz, recelosa y desconfiada. Los judíos pensaban que los samaritanos tenían una teología equivocada, aunque compartían algunas creencias con los saduceos. Además, al caer el reino del norte, los asirios repoblaron la región con personas extranjeras. Las comunidades judías ortodoxas pensaban que los samaritanos tenían un origen dudoso, heterodoxo y complicado. Aunque eran monoteístas y seguían la ley de Moisés, los samaritanos solo aceptaban como válida la Torá o el Pentateuco. Para sus prácticas religiosas y sus formulaciones teológicas, y como si fuera poco, desde la perspectiva de las autoridades del Templo de Jerusalén, los samaritanos afirmaban que el verdadero templo estaba ubicado en el monte Gerizón, en Samaria. No eran pocas ni sencillas las diferencias teológicas entre los samaritanos y los judíos. Esta parábola tiene como implicaciones más sobresalientes las siguientes. Primero, la alegoría ha jugado un papel protagónico en sus explicaciones. Generalmente se asocia con la salvación de Dios para la humanidad y como subtemas del relato son la caída, la decadencia de la humanidad, la insuficiencia de la ley para transformar el interior de las personas, la persecución del diablo y sus agentes a la raza humana y la misericordia de Cristo al traer la reconciliación de las personas con Dios. La alegoría no significa que sigan la letra, sino simplemente son tipo de fantasías o extensiones en una interpretación a veces demasiado exagerada. En otra interpretación, 2, Cristo es el buen samaritano, que manifiesta su misericordia y amor a las personas caídas y heridas por las diversas vicisitudes de la vida. Eso no se muestra en los líderes religiosos. Es entonces una crítica severa a las tradiciones religiosas que no manifiestan amor y misericordia a la gente caída y en desgracia. Y efectivamente, si un sacerdote o un levita de aquellos tiempos que eran las autoridades religiosas no manifiestan misericordia con el pobre que fue asaltado, pues mucho menos van a poder guiar a un pueblo hacia su salvación. 3. Las tradiciones religiosas que no manifiestan amor y misericordia a la gente caída y en desgracia. Y es esto el resumen. No podemos en su momento tener una tradición que no busque o no dé amor hacia las personas. Por ejemplo, el tribunal de la Inquisición, pues ese era un tribunal de exterminio y no era nada cristiano. De manera lingüística se manifiesta en el análisis de la palabra hebrea rea y reej,
que tienen parecidos en la pronunciación y la grafía. La primera representa el próximo y la segunda al pastor. Formula la pregunta de Jesús: ¿quién es el verdadero pastor en el relato? Es decir, la preocupación del Señor se relaciona directamente con quién es la figura de autoridad religiosa en la narración, que era una manera pública de cuestionar la autoridad de los fariseos y los intérpretes de la ley. De acuerdo con esta comprensión de la parábola, Jesús confronta directamente a los líderes religiosos. 4. En ocasiones se ha utilizado para demostrar que la misericordia y el amor de Dios no tienen límites y culturas. Llegan hasta a los enemigos. En este singular sentido, el relato cobra importancia capital y dimensión nueva al relacionarlo con los valores que deben ser característicos de los ciudadanos del reino de Dios. Independientemente de las culturas, las posiciones sociales y los grupos religiosos, y agregaría raciales, no están cautivas en moldes religiosos, sociales o políticos, sino que deben ponerse en práctica en medio de las dinámicas complejas de la vida, porque sea así incluso con los enemigos. Y 5. En el reino de Dios, según Jesús, el perdón juega un papel protagónico y la manifestación de la solidaridad es un valor inconmensurable e insustituible, tanto en el Shema, y que era el valor fundamental de la interpretación de la ley, como en el judaísmo de la época del Nuevo Testamento. Como para Jesús, el amor jugará un rol protagónico no solo en la experiencia religiosa continua en el templo y la sinagoga, sino en las dinámicas reales y existenciales de la vida. No hay límites para el amor. La misericordia se debe de manifestar de forma libre y espontánea. Es importante anotar, como presupone la parábola, que ya en la Torá el amor debe manifestarse incluso al extranjero. Levítico 19:34. Cuando alguien en su momento ataca a los extranjeros, simple y llanamente no es cristiano ni siquiera judío. ¿Por qué? Porque en la misma ley fundamental y que rige tanto a las dos religiones, se habla de que debe de haber respeto y amor incluso a los extranjeros. Versículo 29. El experto en la ley formula otra pregunta para justificarse a sí mismo. Posiblemente las palabras de Jesús remordieron su conciencia y se dio cuenta de que no estaba en el camino de amor, y mucho menos de amor al prójimo. Por lo tanto, lo que había que definir era el concepto de prójimo. Para aplicar el texto, para los fariseos era muy limitado el concepto de prójimo. Solo lo era el que cumplía la ley y llevaba una vida conforme a la tradición de los ancianos. Los gentiles eran pecadores, lo mismo que los publicanos. Versículo 30. Los versículos 30 a 37 los titula Parábola del buen samaritano. En el versículo analizado, Jesús responde a la pregunta con una parábola, basada en un ejemplo. Los personajes son, en principio, el hombre que bajó de Jerusalén hacia Jericó. Era el lugar más alto por estar allí el santuario, y cualquier otro lugar era descender o bajar. Jerusalén significa visión o lugar de paz, y Jericó, ciudad de la maldición. Josué 6:26. En el tiempo de Jesús era ciudad de sacerdotes que no ministraban en el templo. La distancia era de unos 24 kilómetros. El anterior traductor dice 17, bueno, vamos a ponerle 30 kilómetros. Nos dice que hacía ese hombre, posiblemente era un peregrino o comerciante. En ese camino había un desfiladero rocoso, era peligroso, y se cometían diversos asaltos. Los sacerdotes y levitas, por sus atuendos, no eran molestados. El sitio era para algunas denominado Admin, Josué 5:7, 18-17. El caminante de la parábola cayó en manos de los asaltantes. Estos actuaron violentamente, le robaron la ropa, todas sus pertenencias. Además fue brutalmente apaleado.
causando heridas que lo dejaron inconsciente, siendo abandonado a su suerte, medio muerto. Y si no era atendido, moriría irremediablemente. Versículo 31. El siguiente personaje fue un sacerdote, que por casualidad bajó por el mismo camino. Era un hombre religioso, posiblemente iba a cumplir algún servicio en el templo, ofreciendo sacrificios, pero no mostró misericordia, como debería hacerlo, Oseas 6:6. Él tenía la obligación de ayudar al desvalido. Quizás pensó que él ya estaba muerto y no quería contaminarse al tocarlo, como lo establece la ley, número 5.2, 19.11. Si lo hacía, debía cumplir todo el ritual de purificación para poder ejercer su ministerio sacerdotal. Entonces rodeó el cuerpo y pasó de largo, como si no hubiese visto nada. Pero Dios sí lo vio y miró por su perversidad en su corazón, lleno de religión, pero alejado del amor. Versículo 32. Después pasó un levita. Originalmente era el nombre de los miembros de la tribu de Leví y los descendientes del tercer hijo de Jacob, Génesis 29:34. Pero eran todos los de la tribu sacerdotal que no descendían de Aarón, el primer sumo sacerdote en Israel. Tenían a su cargo funciones en el santuario y oficiaban también con el canto de los salmos en el santuario. En algunos códices este versículo no aparece. El comportamiento del levita fue similar al del sacerdote, pero al conocer la gracia de Dios, conocían la gracia de Dios, pero no la practicaban. No desconocían sus obligaciones respecto a seres humanos heridos. Incluso con animales se debía de ayudar. Éxodo 23:5, Deuteronomio 23:4. Si debían de ayudar a animales, ¿por qué no ayudaron a un ser humano? Rodeó al cuerpo infortunado poniendo pretextos. Pensó que quizás que los ladrones vendrían de nuevo o que ya estaba muerto y se contaminaría. Pero cualquier razón no justificaba en modo alguno una conducta semejante. La situación del viajero asaltado era crítica, pudiendo expresarse en 3 palabras: desnudo, herido y medio muerto. Desglose. El encuentro con Jesús continúa, mientras el intérprete de la ley intenta justificarse a sí mismo. Para él, los samaritanos son gentiles, no eran su prójimo. Quería que Jesús le aclarara ese concepto. El Señor comienza a narrarle la parábola del buen samaritano, que inicia con la historia del hombre malherido. En este pasaje ya se le había aclarado lo que tenía que hacer para heredar la vida eterna. Él debía amar a Dios y a su prójimo como a sí mismo. Pero él decidió cambiar este tema, que evitar algo que no quería hacer, aceptar que cualquier persona como su prójimo era su prójimo, a quien amar. Hizo entonces una pregunta que no venía al caso: ¿cómo somos confundidos con la verdad? Muchas veces desviamos la atención a asuntos menores, irrelevantes, a fin de justificarnos. Seamos honestos en reconocer lo que no está bien en nosotros y estemos dispuestos a aceptar la verdad de Dios. Si algo no está bien en nosotros, necesitamos pedir el consejo de Dios. No pensar que nosotros lo vamos a poder resolver por nosotros mismos. Eso no funciona. Este fariseo estaba probando la paciencia de Jesús, quien, con mucho amor, le narró la parábola del buen samaritano para darle el verdadero significado de lo que es un prójimo. Jesús fue muy paciente con este religioso. A veces perdemos la paciencia con nuestros familiares y amistades cercanos. Nos olvidamos de lo que dice la Biblia acerca de ser pacientes, o mansedumbre, como también se le llama. La paciencia nos ayuda a confiar en Dios, incluso cuando las cosas parecen desalentadoras. Jesús, aún en situaciones como estas, supo ser paciente y amoroso al tratar con los demás. El Señor comienza a narrarle la parábola del buen samaritano,
que inicia con la historia de un hombre malherido. Este hombre desconocía los peligros por viajar de Jerusalén a Jericó. Viajar por este camino era muy peligroso. Era muy estrecho, con pasadizos rocosos y cuevas cerradas, lo que lo convertía en un terreno ideal para emboscadas. No se debía viajar solo, especialmente si transportaba mercancías o cosas de valor. Para protegerse era prudente unirse a un convoy o una caravana. Él ignoró todo esto. Por supuesto, cayó en las manos de los ladrones, quienes lo despojaron y lo dejaron casi muerto. El sacerdote y el levita, al verlo, decidieron seguir de largo y no hacer nada con este hombre. Como este hombre, muchos ignoran los peligros de la vida, no prestan atención a los consejos sabios y luego enfrentan las consecuencias. Estas consecuencias a veces son muy dolorosas. Por ejemplo, los que se envalentonan y dicen yo puedo manejar ebrio y después provocan un accidente o matan a alguien o queda en su vida marcada porque tener aquí en Estados Unidos un DUI es algo bastante peligroso y algo que afecta el historial y la persona en todos sentidos. Muy bien, vamos a ver ahora la pregunta siguiente. Ya saben que la primera es de inglés y la primera es de español y la siguiente es de la versión inglesa de nuestro texto. Muy bien. ¿Evades a alguien que está en necesidad? Muchos lo hacen. Son hipócritas. Se dicen ser cristianos, pero no son capaces de ayudar a nadie. ¿Por qué? Porque son egoístas, son miserables, son avaros. Y una persona que es miserable, que es avara, no es cristiano. Explica tu respuesta, ya la explicamos. ¿Cómo podemos tomar mayor conciencia de los sesgos o prejuicios que podamos tener? No le pongamos etiquetas a la gente. Si hay una persona que verdaderamente necesita algo, a esa persona se le va a notar que necesita. Si le dice a una persona que le pide dinero y trae un coche de lujo, pues esa persona no corresponde a lo que está pidiendo. Entonces, en ese sentido siempre hay que ser congruentes. Muy bien, vamos a continuar. Versículos finales del 33 al 37. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y, viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata, literal denarios, y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Cuando están las letras amarillas, eso es lo que dijo Jesús. El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda, entonces, y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Aquí vemos en su momento en el post cómo el buen samaritano le da al posadero dinero o 2 denarios, vamos a ver qué tanto era eso en aquella época, para poder cuidar y para que no se muriera el infortunado asaltado.
Versículo 33. En el camino aparece un samaritano. Eran pueblos enemigos los judíos y los samaritanos. Y ese hombre tuvo compasión del herido. No pasó de largo. Se aproximó al hombre tendido en el suelo, tuvo misericordia, lo amó, no por lo que era, sino por la situación en que se encontraba. Era el menos indicado para remediar el problema del herido, porque era samaritano, despreciado por los judíos y en ancestral enemistad, Juan 4:9. Se le conmovieron las entrañas, eso significa misericordia. No preguntó si era judío o samaritano. Para él, ese hombre era un prójimo y debía prestarle atención en una situación crítica. Versículo 34. Lo primero que hizo fue vendar sus golpes, literalmente su traumatismo. Luego trató las heridas, echando a las vendas aceite y vino. Esas dos sustancias eran para cuidados medicinales, el aceite para suavizar las lastimaduras y el vino como antiséptico, por su contenido en alcohol. Como no podía caminar, lo subió a su cabalgadura, posiblemente un asno o un mulo, y el dueño iba a pie para guiar a la cabalgadura. Lo llevó a un mesón. Era atendido por un mesonero. No tuvo en cuenta quién era ese hombre. Sabía que no tenía cómo pagarle, dado que había sido despojado de todo lo que llevaba. Se hizo cargo de él, proveyéndole de ropa, alimento, alojamiento en el mesón. Versículo 35. El samaritano no podía seguir cuidándolo personalmente al herido. Este tampoco estaba en condiciones de salir del mesón. Tenía que seguir su camino, pero no se olvidó del herido. Le dio al mesonero 2 denarios y a la vez le dio instrucciones sobre lo que debía de hacer con el herido que se quedaba allí. Ese dinero se utilizaría para lo que necesite. Alojarse en esa época equivaldría a un 32avo de un denario por día, es decir, medio asario. Entonces había dejado pagado el costo de 2 meses de alojamiento. Y le dijo que si el gasto superaba lo que le dejaba, él lo compensaría cuando regresara. Ese hombre debió haber sido conocido del mesonero y tenía que ser una persona digna de confianza para que se atendiera aquella demanda. Versículo 36. La aplicación de la parábola no sale de Jesús, sino que la remata también al juicio del escriba. Antes le había contestado una pregunta con 2 preguntas. Ahora le remite a él, como erudito de la ley, que respondiera una pregunta legal. ¿Cuál te parece que se hizo prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Está pidiéndole opinión sobre el comportamiento de un sacerdote, un levita y de un samaritano. No se trata de principios teológicos, sino de cualquier persona a la que se favorece de alguna manera. Es nuestro prójimo. Versículo 37. No que habría otra respuesta que la que dio el escriba. El prójimo era aquel con quien se había hecho misericordia. No importaba si era judío o no, era simplemente un hombre necesitado al que debía prestársele ayuda. Eso lo convertía en prójimo de aquel cuyo corazón había sido promovido a misericordia. Las diferencias del pueblo habían cesado ante el amor de un corazón lleno de compasión. Se dio cuenta de que todo hombre es también el prójimo. Había puesto al legalismo por delante del amor por años. Reflexión, contexto. Del libro Dios en Poesía, de Rob Amadeus, editorial del propio autor, tomamos un poema, su poema En esto creo. En lo eterno, en un diablo analfabeto, arrogante, en el boceto de demonios al infierno desterrados, en el tierno roce de la vida en Cristo, y en lo que veo y en lo que he visto en la Biblia, sin muleta, en perdón sin escopeta, en la luz
por la que existo. Creo en la paz sin remesas, en el amor que se ve en las obras de la fe viva. Creo en la promesa, en las promesas que no envejecen, en esas palabras que inspiran vida, en la fiel mano extendida. Creo en Belén, el Jordán, Pentecostés, Canaán, en la segunda venida. En el cielo, en la cruz y en la tumba deshabitada. En la pálida mirada de la muerte. Creo en 100 razones para que el viento me sea favorable. En el excelso, inmutable, en que no se desmorona. En el Rey, en su corona. Creo en el Dios admirable. Muy bien, desglose. La historia del samaritano es conmovedora. Cuando vio la necesidad del hombre herido, se detuvo, no siguió su camino, se ocupó de ayudar, sencillamente se dispuso a ayudar al pobre hombre moribundo con todo lo que tenía y sabía para responder a la emergencia. Al parecer, era un viajero habitual. Por esos caminos la escena era desoladora, golpeado y maltratado, medio muerto, sangrando en el rostro y los brazos, tirado en el suelo sin fuerzas. La situación era crítica. ¿Qué despertó su compasión? La misericordia tocó su corazón y lo movió a actuar inmediatamente. Se puso en acción. Se enfocó en satisfacer la necesidad urgente del herido sin tener la posibilidad de ser atacado también. El herido necesitaba acción inmediata y comenzó a vendarle sus heridas. Al parecer el samaritano estaba preparado para darle los primeros auxilios y tenía conocimiento de qué hacer en esa situación. Lavó las heridas con vino, aplicó aceite y las vendó con mucho cuidado. Terminando con este proceso, lo cargó y lo puso a su cabalgadura y lo llevó al mesón Posada, un lugar que conocía bien. Esta situación había cambiado todos sus planes, pero no importaba. El herido se convirtió en su prioridad. Debemos estar preparados para ayudar a los que tienen necesidades, sin importar quiénes son ni de dónde vienen. Aunque ellos mismos se hayan buscado los problemas, nuestra ayuda debe de ser tan grande como el amor de Dios. La ayuda debe de ser práctica y no consistir en decir solo lo siento. La compasión debe expresarse en hechos. Amar a los demás va más allá de cualquier prejuicio. Al final, el fariseo responde sabiamente. Entendió que el samaritano era un verdadero prójimo por haber tenido misericordia con alguien que no era de su comunidad. Jesús entonces lo desafía y le dice: ve y haz tú lo mismo. Esto también aplica a todos nosotros. El samaritano era una persona práctica. Decidió que era mejor pasar la noche en el mesón. Por la mañana hizo arreglos para los gastos del herido hasta que se recuperara. Como no sabía cuánto le costaría todo, le dio 2 denarios adicionales al mesonero y le dijo: y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regreses. 1 denario es el equivalente al salario de un día de un trabajador, por lo cual su aporte económico fue significativo. También dio instrucciones lo que debía hacerse con el herido en su ausencia. También dejó instrucciones claras: cuídamelo. Esta expresión resalta la necesidad de atención cuidadosa del herido. Ningún detalle se le escapó al samaritano. Muy bien, vamos a ver las 2 últimas preguntas. Lo importante siempre que vemos que alguien tiene necesidad es ayudarlo, apoyarlo. No darle la vuelta como hicieron el levita y el sacerdote. Porque eso entraña que no amamos a la persona, que no lo consideramos prójimo. Y eso es muy grave. Sobre todo porque no corresponde a lo que sería un ciudadano del reino de Dios, ni mucho menos a un cristiano. ¿Cómo respondes en acción y misericordia ante la necesidad de aquellos que están en problemas? Da ejemplos.
Si alguien vemos que tiene problemas, por ejemplo, para pagar su renta, pues si podemos hay que apoyarlo. Porque ¿qué pasa si no paga la renta? Aquí es muy fácil que lo saquen. Entonces, siempre hay que buscar y apoyar cuando más lo necesitan. ¿Por qué amar a los demás puede ser tan difícil a veces? Porque entraña sacrificio. Si yo voy a apoyar a alguien económicamente, eso que le dé, pues me lo voy a quitar yo, de lo que quizás pude haberme distraído o divertido. Pero hay que valorar siempre, ¿qué es más importante? ¿Comprar unos zapatos, un vestido nuevo o ayudar a alguien que tiene necesidad? 5. ¿Cómo te sientes cuando ves la incondicionalidad del amor de Dios? Porque si Él en su momento nos amó así, pues nosotros debemos amar de la misma forma a nuestros semejantes, a nuestro prójimo. Si no lo hacemos, pues no creemos en Él. ¿Cómo se manifiesta el amor al prójimo en nuestra comunidad? En algunas iglesias hay el food pantry, que es básicamente un banco de alimentos. En otras, incluso tenemos afortunadamente, al menos en la iglesia a la que vamos, que los hermanos nos llevan y nos traen. Y en lo personal, pues yo no puedo manejar, carezco de esa posibilidad. Pero gracias a Dios que se ha podido que nos apoyen en ese momento. Muy bien, ¿todos? No, todavía no, me falta algo. En el libro aparece, ¿quién sería tu prójimo? Si tiene una casota, pues es tu prójimo, aunque tenga una casota. Si es policía, pues también esa persona es tu prójimo, porque está cumpliendo una labor de protección. Esa persona que parece un hooligan, pues tu prójimo también. Y si tú lo ves en la calle, te cambias de calle porque piensas de que te va a asaltar. Pero es tu prójimo, y si tiene necesidad, pues tienes que apoyarlo si eres cristiano. Si tú estás en su momento en el tránsito, todos los demás que están ahí, ¿qué crees? Son también tu prójimo, y debes de tener paciencia con ellos. Muy bien, ahora sí, todos. Son dos versículos. Mateo 22, 37 y 39. 37. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Deuteronomio 6:5. Le respondió Jesús. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18. Mateo 22, 37 y 39. Amantísimo Padre, te damos gracias porque tú nos has enseñado en esta lección lo que debemos de ver en el prójimo. Hacer es que si tiene necesidad, nosotros debemos de ayudarlos, nosotros debemos de apoyarlos. No solamente decir, voy a orar por ti, no. Ver la manera en la cual materialmente, en todos los sentidos, podamos ayudar, porque son nuestro prójimo. Y así como Dios nos amó de tal manera que inclusive mandó a su Hijo para salvarnos, nosotros también podemos sacrificarnos a veces incluso para ayudar a quien lo necesita. Todo esto, Señor, te lo pedimos y agradecemos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.